en cuanto a los tumores, entonces ya vimos, estos serían benignos. Si se dan cuenta, están lisos, no tienen excrescencias papilares ni nada más. Solamente focalmente se le observó eso. En cambio, ya podemos empezar a ver otros tumores también en el ovario. El ovario sirve mucho para ejemplificar nuestra nomenclatura, porque pues realmente tiene aquí está el otro y por aquí está el otro. Aquí está el otro. Entonces, aquí ya estos tres son ejemplos de otras lesiones, o sea, ya un poquito más complejas de las que estábamos viendo antes. Entonces, esto es progresivo, o sea, estábamos viendo lesiones que son totalmente quísticas, a lesiones que están teniendo algún componente sólido, a lesiones que ya tienen un componente sólido bastante notable, pero que siguen siendo quísticas, si se dan cuenta. Este es lo mismo, uno lo abre y ve cómo tiene un componente quístico, donde probablemente cuando lo abrimos en fresco tenía líquido, ¿sí? Pero además de eso, o moco, pero además de eso tiene una zona firme, ya más sólida, como con múltiples quistecitos, o sea, múltiples, es como esponjosito, tiene como una esponja. Entonces realmente pues eso hace que uno piense en algo glandular, en algo epitelial, ¿sí? No en algo fibroso como esto de aquí, de duro, sino que sólido, totalmente sólido, ¿no? Sino que tiene como un... Entonces probablemente si hacemos un corte histológico vamos a ver las luces de las glándulas, ¿sí? Entonces en estos dos tumores vamos a ver exactamente algo muy similar. Vemos un componente sólido y un componente quístico, ¿cierto? Hay una zona de necrosis y hemorragia aquí, ¿sí? Porque ha crecido mucho, entonces hay una zona de necrosis y hemorragia, ¿sí? Entonces son dos tumores en el ovario. Entonces si son malignos, ¿cuál es la contraparte maligna de lo que ya hemos visto? No, metástasis no, porque son primarios del ovario, ¿sí? Son tumores primarios del ovario. Entonces, los sarcomas no, porque los sarcomas, o sea, ya dijimos que son epiteliales. Entonces los sarcomas son mesenquimales, son carcinomas, exacto, esa es la definición, carcinoma. Entonces los carcinomas son tumores malignos derivados del epitelio, células epiteliales, ¿sí? No de células mesenquimales. Entonces los carcinomas podemos tener un componente quístico, entonces ya en este caso serían cistadenocarcinomas, ¿sí? No son carcinomas, adenocarcinomas como ya vamos a ver más adelante, sino que son cistadenocarcinomas porque tienen un componente quístico, ¿sí? Ahora, en el ovario ya van a ver en su clase de ovario todo cómo puede haber unos tumores limítrofes o borderline, ¿sí? Es decir, que no van ni para benigno ni para maligno, sino que se quedan como en la mitad. Estos podrían ser, pero eso realmente ya la distinción es histológica. Para nuestra práctica, realmente lo que vamos a decir es que estos son cistadenocarcinomas. Eventualmente en la práctica de ovario van a explicarles, no, esto es un un tumor mucinoso borderline o un tumor seroso borderline, pueden decirlo. Pero realmente, pues como para ejemplificar y para que ustedes tengan una idea, se lleven una idea clara, realmente pues el área sólida es de adenocarcinoma, entonces vamos a definir esto como un cistadenocarcinoma, ¿sí? Aquí, doctor. Sí. Entonces aquí está eso, básicamente un componente quístico, un componente ya mucho más sólido, no es como este, si se dan cuenta, es totalmente diferente. Este es totalmente quístico, no tiene nada sólido, tiene las paredes muy delgadas, entonces esto es totalmente benigno. Ya en el ovario la complejidad hace que ya uno empiece a pensar en algo maligno. ¿Listo? Y además existe un componente en algunos de ellos, en algunos tumores malignos como este, si se dan cuenta, imagínense esto que lo abrimos, pero además pues, miren que todavía estos por fuera estaban como lisos, se veían bien. Al corte fue que nos dimos cuenta que tenían un componente sólido, importante y complejo, ¿sí? En el caso de los tumores del otro lado, estos son, digamos que mucinosos, ¿sí? Cistadenocarcinomas mucinosos, porque además tenía moco, etc. En el caso de en este caso, en cambio, si se dan cuenta, la superficie ya no es lisa, ¿sí? Afuera tampoco, o sea, aquí ya lo abrimos, pero cuando lo vemos por fuera tampoco es lisa. Entonces ya empezamos a ver estos arbolitos aquí, ¿sí? Como
¿Sí lo ven? Más o menos, para que se acuerden muy bien. Entonces, estas excrescencias son papilas, ¿sí? Entonces, y además lo abrimos y tenemos esto tan complejo que sería. ¿Se dan cuenta que tiene como un árbol? O sea, con muchas papilas dentro de la pared. Entonces, es un componente quístico, miren que tiene, pero hace forma como un tapetito, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Sí, pero sería un cistadencarcinoma papilar. O, en este caso, pues digamos que como tiene un epitelio de revestimiento seroso, sería seroso papilar, ¿sí? Pero entonces es el componente papilar, ¿sí? Entonces esto corresponde a un cistadencarcinoma seroso papilar. Era como para mirar todos los tumores quísticos, los tumores sólidos, era básicamente eso como para la definición. Ahora vamos a ir con otras lesiones ya más sólidas, de diferentes localizaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar los intestinos y inicialmente vamos a mirar esto. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? ¿Qué pieza les parece? ¿Perdón? Es un útero, exacto, es un útero. Entonces este útero tiene esto que aquí, que es ¿qué? Un leiomyosarcoma, ¿por qué? Un leiomioma, que tiene un leiomiomita aquí y por aquí creo que tiene otro, bueno, es un leiomiomas. Pero adicionalmente tiene una cosa aquí. ¿Qué es esto? Este es el cervix. Aquí está el reborde vaginal y estamos viendo una lesión ahí, ¿sí la ven? Que se ve como un coliflor, bien definido. ¿Sí la ven? Sí. Si lo ven creciendo ahí como del labio, este es el cervix anterior, este es el posterior y aquí está sobre el labio. Si lo ven desde aquí, en la vagina, lo que van a ver es esto. Si lo ven desde la vagina, esta es la vagina. Entonces aquí lo están viendo, ¿sí? Es como se ve como un coliflor. Entonces, tumor maligno del cuello es lo más frecuente. ¿Cómo se llama? Escamoso. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo es la nomenclatura? Se llama carcinoma, porque como viene de las células escamosas, del epitelio escamoso estratificado, entonces se llama carcinoma, porque es maligno, y es escamocelular, carcinoma escamocelular. Entonces esto es un carcinoma escamocelular del cuello uterino. Carcinoma escamocelular lo podemos tener en la piel, lo podemos tener en la lengua, lo podemos tener en el esófago. Entonces pues tenemos que decir que este es del cuello uterino, para saber de dónde es el carcinoma escamocelular. Es un tumor maligno epitelial derivado de células escamosas, carcinoma escamocelular, ¿sí? Ahora, generalmente pues ya esto no lo vemos. Usualmente lo que vemos ya en nuestra práctica pues son usualmente lesiones displásicas del canal, que las ven en colposcopia, toman biopsias y uno ve eso. Porque pues ya estos coliflores, estas lesiones exofíticas grandes, ya usualmente voluminosas ya no se ven, porque esto ya es un estadio avanzado de carcinoma escamocelular. Un paciente ya tiene un tumor muy agresivo y muy avanzado. ¿Okay? Entonces, esto es un carcinoma escamocelular del cervix. Ahora tenemos este es un órgano diferente. ¿Esto qué les parece? No, este es un pulmón. Miren cómo tiene los bronquios, los vasos y el parénquima pulmonar, que es como esponjoso, ¿sí? Si no tocan ahí, Aquí. es un pulmón, ¿sí? ¿Okay? Entonces, este pulmón tiene una lesión acá, ¿sí? Que no está muy bien delimitada, pues sí, realmente tiene, pues, o sea, pero es una lesión única, ¿sí? Es una lesión única, si se dan cuenta, el resto está normal, no tiene nodulitos adicionales, solo una. Tiene una lesión, pues ya está muy dañadito el espécimen, entonces se ve como suelto y se ve necrótico, ¿sí? Entonces, en el pulmón, ¿qué tumor epitelial maligno tendría? Más frecuente, obviamente. Podemos tener carcinomas escamocelulares, ¿sí? ¿Cuál es el otro tumor epitelial maligno más frecuente en el pulmón? Adenocarcinomas. Entonces, esto corresponde a un adenocarcinoma porque está producido por las glándulas. O sea, en el pulmón tenemos epitelio glandular. Entonces, lo
que vamos a tener un tumor maligno en el pulmón va a ser un adenocarcinoma. Entonces, los adenocarcinomas, en este caso, pues como les digo, la adenocarcinoma puede verse en múltiples localizaciones, en el estómago, en el intestino. Entonces, tenemos que decir que esto es un adenocarcinoma broncogénico. ¿Sí? Es un adenocarcinoma broncogénico, porque está en el pulmón. Se deriva de la célula epitelial glandular en el pulmón. Entonces, ese es un adenocarcinoma. Aquí se quedaron los. Bueno, listo. Entonces, los adenocarcinomas son tumores malignos derivados de las glándulas, ¿no? Entonces, podemos verlos en el intestino también, porque pues en el intestino también hay glándulas y es epitelial. Entonces, miren este segmento de intestino, ¿sí? Miren cómo tiene esta zona donde hay excrescencia, ¿sí? Una zona como de lesión. Miren que el resto de la mucosa es lisa, está plana, ¿sí? Este es un intestino que ya está abierto, porque pues el intestino viene aquí cerrado de esta forma, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues la lesión penetra la pared y la infiltra, ¿sí? Entonces, esto pues corresponde a un tumor maligno, pues porque miren las características del tumor. Es un tumor que está engrosando la pared, la está infiltrando, no está bien circunscrita. Entonces, y además, pues estos pacientes, ¿cómo pueden manifestarse? O sea, si el paciente tiene una lesión que le está tapando la luz por obstrucción, entonces, generalmente los pacientes con tumores malignos del colon o del intestino van a tener obstrucción intestinal o pueden tener perforación, porque la misma lesión puede perforar la pared. Entonces miren acá otro ejemplo en donde tenemos exactamente lo mismo, un segmento de intestino, ¿sí? Con un tumor en la pared que la infiltra, la engruesa. Entonces básicamente aquí lo que vamos a tener es una lesión circunferencial que en su práctica probablemente el colon tumoral van a ver que con mucha frecuencia los tumores del colon hacen una lesión en anillo de servilleta, es decir, ocluyen totalmente la luz de forma luminal, haciendo como un anillo de las servilletas de tela que han visto en algunas mesas. Entonces es básicamente porque el tumor crece de forma circunferencial, infiltra y obstruye la luz, ¿sí? Entonces estos pacientes se manifiestan con eso. ¿Y cómo se va a llamar este tumor? Adenocarcinoma del colon, ¿sí? En este caso porque es del colon. Entonces miren aquí la mucosa está totalmente normal, aquí ya está la lesión tumoral, y si se dan cuenta está ulcerada, y están rozando. Entonces estos son ejemplos de adenocarcinomas del intestino. Pues ya teníamos el del pulmón y el del intestino. Ahora pues tenemos este otro espécimen que corresponde a un estómago. Entonces miren, aquí está el esófago, aquí está la unión gastroesofágica y está el estómago, ¿sí? Miren cómo el estómago está totalmente, es un estómago muy pequeño, ¿sí? Es un estómago que está totalmente acartonado y no es rígido, ¿sí? Entonces está comprometido con una lesión tumoral, en este caso, ¿cómo se llamaría? Si es epitelial, Escamoso.